farò abilità.
Muy buenas tardes con todos. Confírmenme audio, por favor. Muy buenas tardes. ¿Podrían confirmarme audio, por favor? Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Bien, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es el saneamiento procesal. Nos vamos a poner en el caso hipotético de que la demanda ha sido contestada correctamente. Y una vez contestada la demanda, el juez está en la obligación de dictar el saneamiento procesal. Este saneamiento procesal, anteriormente, antes de la modificatoria de la norma, indicaba que el juez tenía que señalar una fecha de audiencia de saneamiento procesal. Hoy en día, solo el juez dicta el auto de saneamiento procesal. Haciendo esa aclaración, vamos a proceder a revisar este procedimiento, ¿no?, del saneamiento procesal, que se encuentra todavía ubicado en lo que es la postulación del proceso. Entonces vamos a nosotros definir el saneamiento procesal como la institución procesal que tiene por objeto, ¿no?, o que tiene por objeto la obtención de una declaración judicial en la que el órgano jurisdiccional, quiere decir el Poder Judicial, verifica la presencia de los elementos indispensables para la validez del proceso. Quiere decir, observa la existencia de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Visualizando esos conceptos de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, no le queda más otro camino al juez que pronunciarse sobre el fondo del litigio, o en su caso dar por concluido el proceso si constata la presencia de un defecto insubsanable. Entonces, este saneamiento procesal va a posibilitar utilizar el segundo filtro procesal que les decía, ¿no? El segundo filtro procesal que les decía, y habíamos indicado que en el proceso el juez como primer filtro procesal tenía la alternativa de calificar la demanda, de calificar la contestación de la demanda. Era el primer filtro procesal. Con el saneamiento procesal se utiliza el segundo filtro que tiene el juez para determinar, ¿no?, o establecer la continuación de un proceso. Un minutito, por favor. Bien, entonces les decía que este saneamiento procesal, ¿no?, es la segunda oportunidad que tiene el juez de analizar, de visualizar, de comprender que el proceso tiene que continuar de manera transparente y pura hacia la consecución del fin, que es la sentencia. Entonces, este saneamiento procesal, ¿no?, en principio con el Código de 1993, llegó como una novedad a nuestra legislación, pero sin embargo,
con el transcurso de los días, con el transcurso del tiempo, logramos entender que este saneamiento procesal provenía de la legislación paraguaya, uruguaya y brasileña. Quiere decir que nuestros legisladores lo que habían logrado era traer norma extranjera a nuestro Código Procesal Civil e implementarlo esta figura del saneamiento procesal. Que lo que va a evitar es que el proceso pueda continuar con vicios, irregularidades o nulidades que se podrían encontrar en el interior del proceso. Y entonces decimos, jóvenes, que es un deber del juez, es una obligación de los magistrados de llevar a cabo este saneamiento procesal. Pero también es un derecho de las partes solicitar al juez, ¿no?, corregir errores a fin de evitar vicios, irregularidades o nulidades que se podrían plantear para evitar ese faltamiento al debido proceso que tiene protección constitucional, la cual se encuentra en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Y les decía que este saneamiento procesal en el año 1993, era una novedad. Imagínense ustedes, jóvenes, que en el año 1992 nosotros estábamos terminando la carrera del derecho con el Código de Procedimientos de 1912, ¿no? Y una vez terminada la carrera, tuvimos que titularnos con el Código de 1993, ¿no? Gracias a esa modificación de normas, es que pues tuvimos que tomar empeño en estudiar el nuevo Código Procesal Civil. Y con el estudio del Código Procesal Civil para poder aplicarlo, ¿no?, encontramos que este saneamiento procesal no era tan novedad, sino que se aplicaban ya en otros países, como les repito, en Brasil, Paraguay, ¿no?, Paraguay y Uruguay, ¿no?, en Paraguay y Uruguay. También es necesario que se pueda ver que cuando nosotros conversamos sobre la demanda y la contestación de la demanda, el juez decíamos, califica tanto la demanda como la contestación de la demanda. Pero muchas veces esta calificación no es del todo exhaustiva, ¿sí? No es del todo exhaustiva. Puede pasársele todavía al juez del proceso, tanto en la demanda, en la contestación de la demanda, en la reconvención, en la contestación de la reconvención, en las excepciones y defensas previas, ¿no? Puede todavía pasársele al juez. Incluso, miren, en el saneamiento procesal, todavía se le puede escapar al juez algún vicio o algún acto de irregularidad. Y entonces nuestra normatividad ha consignado una tercera posibilidad para resolver, ¿no?, alguna nulidad o algún elemento de fondo que le podría faltar al proceso. Y ese tercer filtro procesal que se incorpora es en la sentencia. Es por ello que se puede encontrar, por ejemplo, de cada 100 procesos, perdón, 98, ¿no?, se pueden resolver declarando fundada o infundada la pretensión. Y solo 2%, ¿no?, se puede declarar por la improcedencia, lo que se conoce como sentencias inhibitorias. ¿Sí? Lo que se conoce como sentencias inhibitorias. He salido del sistema. ¿Qué está pasando?
Y entonces les decía, un poco de falla de internet, les estaba explicando, ¿no? Que la tercera posibilidad o el tercer filtro procesal que tiene el juez era en la sentencia. Quiere decir, la alternativa todavía de declarar la improcedencia de una demanda. Este principio del saneamiento procesal también puede operar, ¿no? En cualquier momento, ¿no? La expurgación o la limpieza del proceso puede ocurrir en cualquier momento, basado fundamentalmente en el principio de la inmediación que tiene el juez. Pero este principio hoy en día, jóvenes, si alguno de ustedes está ya en el Poder Judicial o van a incorporarse al Poder Judicial a partir del mes de enero a realizar su CESIGRA, van a encontrar ustedes, jóvenes, que mucha de la responsabilidad que tiene el juez de este principio de la inmediación se está dejando de lado, porque quien califica las demandas, quien califica o quien visualiza el saneamiento procesal, hoy en día lo están haciendo los auxiliares jurisdiccionales o los secretarios del juzgado, pero la responsabilidad directa es del juez del proceso. Es el juez del proceso el que tiene pues la obligación, ¿no?, de utilizar estas herramientas que le da el Código Procesal Civil, ¿no?, en la calificación de la demanda y en el saneamiento procesal. Le repito, es una obligación del juez, pero sin embargo, el juez a veces descuida esa obligación y deja la responsabilidad en el secretario, en el técnico o en el asistente judicial. ¿Cuáles son las finalidades de este saneamiento procesal o del despacho saneador? ¿Cuáles son las finalidades o las funciones que se pueden observar? La primera finalidad que tiene el saneamiento procesal es determinar la fijación de la legitimatium ad processo. La fijación de la legitimatium ad processo, que está referido fundamentalmente a establecer la capacidad procesal, ¿no? La capacidad procesal. Y cuando hablamos de la capacidad procesal, es la facultad que se tiene para acudir al órgano jurisdiccional por sí mismo o a través de otra persona que podría ser un apoderado o un representante legal. Entonces, la fijación de la legitimatium ad processo está referido pues a la capacidad procesal. Ya ustedes saben, de acuerdo a lo que señala o establece el Código Civil en su artículo 42, habla de la capacidad procesal, y la Constitución Política del Estado en su artículo 30 también señala la capacidad de ejercicio y a qué edad se adquiere, ¿no? Pero ya ustedes visualizan ahí el Código Civil, artículo 42, y la Constitución Política del Estado, el artículo 30. La otra finalidad es la fijación de la legitimatium ad causa, es determinar la fijación de la legitimatium ad causa, que está referido a la legitimación para obrar, ¿no? Y decimos, ¿quién tiene esa legitimación para obrar? Solo el titular del derecho a quien se está vulnerando. Y está relacionado, ¿no?, como la persona del actor se identifique que el derecho sustantivo está a su favor, ¿no?, y que el demandado también se identifique que la norma lo obligue a cumplir con una
obligación. Quiere decir, ¿contra quién se va a dirigir la voluntad de la ley? Cuando nos referimos al demandante, nos estamos refiriendo que el Código Civil, el derecho material, el derecho sustantivo, debe identificarlo como la persona a quien está favoreciendo la ley. Y cuando hablamos del sujeto pasivo demandado, nos estamos refiriendo a la persona contra quien se va a dirigir la voluntad de la ley. Entonces, ahí está muy claro cuando decimos la fijación de la legitimatium ad causa, ¿sí? La fijación de la legitimatium ad causa. La tercera función o finalidad que podemos encontrar es la regulación formal del proceso. Y cuando hablamos de la regulación formal del proceso, nos estamos refiriendo a que en el interior del proceso se puede declarar y se puede suprimir nulidades que se podrían dar en el interior del proceso, ¿no? Declarando y suprimiendo nulidades. Sería la tercera finalidad o función del saneamiento procesal. La cuarta finalidad es el rechazo de demandas ineptas. Y cuando señalamos el rechazo de demandas ineptas, ¿no? Nos estamos refiriendo a pretensiones sin sentido y carentes de los requisitos de forma y de fondo. Y que lo único que logran es recargar la labor del órgano jurisdiccional, ¿no? Y que atentan contra la seguridad jurídica en las decisiones que puedan adquirir la calidad de cosa juzgada. Quiere decir que el juez debe rechazar las demandas que él considere que no tengan sentido la tramitación de las mismas. Un ejemplo claro de esto es que, por ejemplo, la señorita María Alejandra Geldres quiera iniciar un proceso de nulidad de cosa juzgada después del 8º mes, ¿no?, de que se dictara una sentencia en un proceso. Y entonces la norma le establece o le señala a la señorita María Alejandra Geldres que solamente tiene 6 meses para plantear la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y si el juez contempla que se ha planteado una demanda con caducidad, ¿no?, cuando el derecho ha caducado, no tiene sentido que se tramite ese proceso. No tendría sentido que se tramite ese proceso. ¿Qué debe hacer el juez? Rechazar de plano, ¿no?, la pretensión que se está planteando. De igual manera, cuando se establezca o se determine, por ejemplo, que la pretensión que se está tratando de solicitar, la protección a una pretensión que se está tratando de solicitar, ¿no?, se haya planteado, por ejemplo, como divorcio por maltrato psicológico, ¿no?, cuando en la realidad no existe ningún maltrato psicológico. Lo que ha existido es un adulterio y que la persona que ha cometido adulterio sea el que esté planteando la demanda. Y nuestra normatividad indica que nadie puede accionar cuando él mismo ha sido el gestor o el actor de esa medida de adulterio, ¿no? Entonces, se visualiza que la demanda no tendría sentido. En esas alternativas, el juez tiene la alternativa, ¿no?, de rechazar estas demandas carentes de sentido. La última alternativa, la última finalidad que tiene el saneamiento procesal es orientar los medios probatorios a la materia en controversia. Orientar los medios probatorios a la materia en controversia. Y entonces, el saneamiento del proceso tiene por objeto limpiar el proceso de cualquier cuestión
que impida el conocimiento y la decisión del juez del fondo de la controversia. ¿Sí? Toda cuestión que impida el conocimiento y la decisión del juez del fondo de la controversia. Y entonces, cuando visualizamos esas 5 finalidades o funciones del saneamiento procesal, se está buscando la purificación del proceso. Se está buscando, ¿no?, que el proceso corra limpio y claro y transparente a la consecución que es la sentencia. Y entonces decimos lo siguiente. ¿Qué se busca con el saneamiento procesal? Se busca la relación jurídica procesal válida. ¿Sí? Se busca la relación jurídica procesal válida. Y ahí lo hemos ubicado nosotros entre paréntesis como relación jurídica material. ¿Y entre quiénes tiene que haber esa relación jurídica procesal válida? Tiene que darse entre la demandante, la señorita María Alejandra, el demandado, el joven Oreferia y el juez del proceso. Ahí se tiene que visualizar, ¿no?, esa relación jurídica procesal válida. Demandante, demandado y juez del proceso. Y básicamente la visión es determinar la titularidad de la relación jurídica. Quiere decir que exista identidad entre el demandante y el demandado. Tiene que haber identidad en los derechos que se están discutiendo. Por ejemplo, la señorita Geldres con el señor Miguel Oreferia contraen matrimonio. Y de ese matrimonio, los únicos titulares del derecho para pedir el divorcio son solo los dos. Una tercera persona no puede interceder en la decisión que los dos podrían tomar. Y entonces los dos pueden tomar la decisión de asumir un divorcio, una separación de cuerpos por causal, o pueden asumir una separación, perdón, pueden asumir un divorcio de mutuo acuerdo, ¿no? Un divorcio de separación convencional y divorcio ulterior. Pero solo ellos dos tienen que tomar la decisión. Entonces, ahí se va a determinar la titularidad de la relación jurídica, ¿sí? Solo los dos, tanto la señorita María como el señor Miguel, tendrán pues la responsabilidad de ser titulares de la relación jurídica procesal o la relación jurídica material, que a la larga se va a convertir en relación jurídica procesal, ¿no? Relación jurídica material, pero con el transcurso del tiempo se va a convertir en relación jurídica procesal. Titular de la relación jurídica procesal. ¿Podría dar lectura, por favor, señorita María Alejandra? Sí, doctor. Titular de la acción jurídica procesal. Son las partes del proceso. Normalmente Repite de nuevo, por favor. A ver, lee de nuevo. Ah, de acuerdo. ¿Me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Estoy Ah, ya, escuchando. de acuerdo. Titular de la relación jurídica procesal. Son las partes del proceso. Normalmente, la relación jurídica procesal coincide con quienes formaron la relación jurídica. La M es relación jurídica Material. Sin embargo, las partes pueden comparecer a través de representantes. La relación jurídica material se convierte en relación jurídica procesal cuando se propone la demanda. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Son las partes del proceso los que van a determinar la relación jurídica procesal. Pero que esta relación jurídica procesal, ¿no?, muchas veces coincide entre los titulares del derecho. Pero a veces no se litiga de manera directa, sino a través de representante o apoderado. En esos casos no va a coincidir, pero en la generalidad, sí, los titulares del derecho van a coincidir, tanto el demandante como el demandado, en la generalidad.
y que la relación jurídica material se va a convertir en relación jurídica procesal. ¿En qué momento? En el momento que se presenta la demanda. En el instante en el que se presenta la demanda. Entonces, la relación jurídica material se convierte en relación jurídica procesal cuando se propone la demanda. Cuando se propone la demanda. A ver, la señorita Crisóstomo Aguilar debe ser. Por favor, si podría leer esa diapositiva. Sí, doctor, buenas tardes. Capacidad para ser parte, llamada también capacidad jurídica. Es aquella que se reconoce a todo el que posee capacidad jurídica, a fin de que pueda ser considerado como sujeto de una relación jurídica procesal, que pueda ser titular de derechos, cargas y obligaciones que se derivan del proceso. La capacidad para ser parte en el proceso, llamada también capacidad jurídica. Y entonces, hace un instante les había establecido, había indicado que la capacidad jurídica tenía un, digámosle así, un inicio, ¿no? La capacidad jurídica tiene un inicio, ¿no? Que es diferente a la capacidad de ejercicio y capacidad de goce, ¿no? La capacidad de goce sale pues de la etapa desde la concepción, ¿no? La capacidad de goce. Pero la capacidad de ejercicio a partir de los 18 años de edad, salvo en aquellos casos que la norma permite, ¿no?, que se pueda litigar siendo menores de edad, ¿no? Hay algunos casos cuando la persona, por ejemplo, va a pedir la obligación alimentaria, es menor de edad, la madre, pero puede iniciar el proceso, ¿no? Puede iniciar el proceso. Capacidad procesal, llamada también capacidad para obrar. Es la aptitud para realizar activa o pasivamente actos jurídicos, procesales con eficacia en nombre propio o por cuenta ajena. Quienes poseen esta capacidad para obrar podrán realizarlo con eficacia los actos procesales y quienes no lo posean podrán suplirla mediante la representación. Ejemplo, los menores de edad, ¿no? Los menores de edad, la capacidad procesal. ¿Cuándo se adquiere esta capacidad procesal? A partir de los 18 años de edad. Y si fuera menor de edad, saldrán sus representantes legales. ¿Sí? Saldrán sus representantes legales. Miguel, a ver, lee esa diapositiva. Miguel, oré. Miguel, oré. Oré Feria. No le ha gustado el ejemplo, creo. Sí, doctor, sí, doctor. A ver, lee, por favor. ¿Qué pasó, doctor? Lee la diapositiva. Ya, doctor. A ver, dice, conceptos previos para un adecuado saneamiento procesal. Cuando concurren los presupuestos procesales con ausencia de cualquiera de las condiciones de la acción, el proceso será válido, pero no podrá expedirse pronunciamiento válido sobre el fondo de la litis. La sentencia tendrá el carácter de inhibitoria. Muy bien. Quiere decir, miren, si falta algún presupuesto procesal, el proceso no va. ¿Sí? Si falta algún presupuesto procesal, el proceso no va. Pero si faltara algún elemento de fondo que está relacionado a las condiciones de la acción,
¿Y cuáles son esas condiciones de la acción? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuáles son esas condiciones de la acción? El interés para obrar, legitimidad para obrar y calidad Muy para bien, obrar. muy bien, muy bien. ¿Quién contestó? Alexander Quispe Díaz. Muy bien, Alexander, muy bien. Claro, si faltara alguna de ellas, el proceso puede continuar, ¿no? Podría continuar, pero en la sentencia, ¿no? Se tendrá que dictar una sentencia de carácter inhibitorio. Quiere decir, se debe declarar la improcedencia de la demanda. ¿Sí? Si falta algún presupuesto procesal, el proceso no va a caminar. Pero si faltara algún elemento de la condición de la acción, podría el proceso desplegarse, pero va a impedir, no podrá expedirse pronunciamiento válido sobre el fondo de la litis. ¿Qué debe hacerse? Declararse la improcedencia de la demanda. Quiere decir que se dictará una sentencia de carácter inhibitorio. Una sentencia de carácter inhibitorio. Ya les dije una pregunta más del examen en este instante. ¿Eh? Ya les solté una pregunta más del examen en este instante. Repito, si falta un presupuesto procesal, el proceso no continúa. Podría faltar algún elemento de las condiciones de la acción. El proceso puede continuar, pero no se va a dictar pronunciamiento sobre el fondo. Lo que se va a hacer es dictar una sentencia de carácter inhibitorio. Quiere decir la improcedencia de la demanda. Ahí creo que está claro. No se equivoquen en el examen. Ahora que hablamos del examen, antes que me olvide. El examen, jóvenes, va a ser el día 5. El día 5 de enero. ¿Sí? El examen va a ser el día 5 de enero. Miguel me estaba preguntando cómo va a ser el examen. 20 preguntas con alternativa para marcar. ¿Sí? 20 preguntas con alternativa para marcar. El tiempo de duración del examen, 35 minutos. Me decía que había un alumno, creo, en la promoción, que tenía dificultad en la visión. Entonces se les va a poner 40 minutos en el examen. ¿Sí? 40 minutos de examen. Por este alumno que tiene problemas de dificultad de visión. ¿Sí? Si no, solamente hubiera sido 30 minutos. Bien. Entonces, una pregunta con 5 alternativas. Una sola es la respuesta correcta. Sí, le escucho. Doctor, disculpe, ¿el día miércoles a qué hora sería el parcial? A la hora que les corresponde. Lo que pasa Empezando que el día miércoles no tenemos clase con usted, solo los martes y los jueves. No, pero el miércoles es general el examen para los 4 salones. Empezamos 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde. A ustedes les tocaría, me parece, a las 5, 6, a las 7 les tocaría a ustedes. ¿Está claro ahí? Doctor, lo que pasa es que algunos compañeros se nos va a cruzar con exposiciones o algo. A ver si No, me pero dejan- ya el examen se ha postergado el examen para los 4 salones. Sí, le entiendo, doctor, si justo eso conversamos, pero me refiero a que si por X motivo hay un inconveniente, no podemos salirnos o abrir dos Zoom. A eso nos referimos, doctor. No, Ahora, yo visualizo, por ejemplo, de que no solamente el curso de procesal van a suspender el examen, de repente van a suspender otros exámenes también. Sí, Porque doctor, lo que pasa, es imposible que el 1 de enero den examen, pues, hijo. sí, doctor, eso pero sí, doctor. lo que pasa es que, por ejemplo, con el curso es una sugerencia, ¿no, doctor? Por ejemplo, con el curso del 1 de enero, lo que hemos hecho es pasar su examen a la hora que teníamos curso con él la semana que sigue. Lo que sucede es que nosotros los miércoles tenemos prácticas con la doctora Uriel. Entonces, en la mañana
Una se nos va a sugerencia. perjudicar, Háblenle a tenemos la, exposiciones. a ver, Me háblenle a la parece, doctora perdón, María, háblenle a la doctora Oriele que van de parte mía y que suspenda sus exposiciones ese día. ya, pero doctor, no habría forma para no perjudicar a nadie, ni a usted ni a la doctora Oriel, que el examen sea en la hora de su clase, martes o jueves. Es que la idea es tomar a los 4 salones en el mismo momento, Ah, el mismo ok, día. está bien, Entonces, entonces creo comuníquenle a que la Rudy doctora o Boris. Oriele, comuníquenle a la doctora Oriele que he tomado su hora y que no va a haber ningún inconveniente con ella. Ok, yo me imagino que Boris o Dori o Rudy van a conversar eso, doctor. Claro. Gracias. Háganle presente a la doctora Oriele que van de parte mía nada más. Ok, doctor. Gracias. Entonces les estaba diciendo, jóvenes, que el saneamiento procesal, ¿no? Puede pues faltar un elemento de la acción, pero el proceso podría continuar, ¿no? Y no se va a pronunciar sobre el fondo, sino se va a dictar una sentencia que tendrá el carácter de inhibitoria. Pero si faltara un presupuesto procesal, el proceso no camina, no va a continuar, va a cerrar vía ahí. Y ahí están los presupuestos procesales, ¿no? Presupuestos procesales. A ver, Alfredo Quispe, Sí, doctor. lee la diapositiva, por favor. Correcto. Presupuestos procesales son requisitos esenciales para la existencia de una relación jurídica procesal válida, revisables de oficio. En nuestro sistema son capacidad de juez, competencia por razón de la materia, de cuantía y de territorio cuando ésta es improrrogable. Segundo, capacidad procesal de las partes. Tercero, requisitos de la demanda. No todos, solo aquellos cuya carencia o defecto imposibilite al juez en la sentencia pronunciarse sobre el fondo del litigio. Ejemplo, petitorio completo y preciso, conexión lógica si el petitorio jurídica o físicamente posible. La presupuesto procesal determina la nulidad de lo actuado. La conclusión de eso. Muy bien. La falta de un presupuesto procesal determina la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. ¿Sí? No olviden, 3 elementos o 3 elementos tienen los presupuestos procesales. La capacidad del juez, la capacidad procesal de las partes y los requisitos de la demanda. ¿Sí? Y los requisitos de la demanda. Condiciones de la acción. María Alejandra. Condiciones de la acción son requisitos exigibles para el ejercicio válido y efectivo de la acción que permiten al juez emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo del litigio, es decir, en la sentencia. En nuestro sistema son la voluntad de la ley, la legitimidad para obrar, legitimación sustantiva, legitimación en la causa, calidad para obrar. A, legitimidad activa, el demandante. B, legitimidad pasiva, demandado. Y por último, el interés para obrar, también llamado interés procesal, interés en accionar, necesidad de tutela jurisdiccional. Muy bien. Entonces, ahí están los 3 elementos de la acción. Y cuando hablamos de la voluntad de la ley, nos estamos refiriendo a lo que es la calidad, no se olviden. Cuando hablamos de la voluntad de la ley, nos estamos refiriendo a lo que es la calidad. Y les decía, legitimidad para obrar, interés para obrar y calidad para obrar. Y cuando hablamos de la calidad para obrar, está referido a lo que es la voluntad de la ley, en la que se identifique al sujeto activo como el favorecido por la ley y al sujeto pasivo como a quien se debe obligar en el cumplimiento de la ley.
Cornejo Flores, proceda a leer esa diapositiva, por favor. Ya, doctor. Legitimidad para obrar. Se identifica con la titularidad del derecho sustantivo y con el derecho mismo discutido. Expresa también una idea pura de relación lógica entre la persona del actor o del demandado y la persona que en abstracto la norma jurídica favorece o contra la persona abstracta obligada. No forma parte de la relación jurídica material. Un contrato A, B titulares. C no es parte del contrato, no tiene legitimidad para obrar. Muy bien. Si hablamos de A y hablamos de B, que son los que tienen legitimidad para obrar, C no será parte del contrato, no tiene legitimidad para obrar. Lo que le decía hace un instante, ¿no? A y B son casados, son los que tienen legitimidad para obrar. La suegra, el suegro, el hermano, el primo, el cuñado no tendrán legitimidad para obrar, ¿sí? No tendrán legitimidad para obrar. Interés para obrar. Ciro Herencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, José. Interés para obrar. Consiste en el actual estado de necesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona y que la determina a solicitar por vía única y sin tener otra alternativa eficaz la intervención del respectivo órgano jurisdiccional para que resuelva el conflicto de intereses en el cual es parte. Es necesidad inmediata, actual y irreemplazable de tutela jurídica. Hay un interés procesal o interés para obrar cuando una persona ha agotado los medios para satisfacer su pretensión material y no tiene otra alternativa que no sea recurrir al órgano jurisdiccional. El interés para obrar es básicamente un estado de necesidad. Es un interés procesal adjetivo cuando el juez admite a trámite la demanda. Interés para obrar sustancial, cuando se resuelve en forma favorable la pretensión del actor. Muy bien. Entonces decimos, ¿en qué momento nace el interés para obrar? Nace en el momento de la vulneración del derecho. Nace en el momento de la vulneración del derecho. Ahí nace el interés para obrar. Es una necesidad inmediata, actual, irreemplazable de tutela jurídica. Se puede resolver a través de otros medios, pero cuando se han agotado esos medios, la única vía posible es el órgano jurisdiccional. Si los presupuestos procesales permiten constituir válidamente el proceso, las condiciones de la acción permiten al juez emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo del proceso. Repito, si los presupuestos procesales permiten constituir válidamente el proceso, las condiciones de la acción permiten al juez pronunciarse válidamente sobre el fondo del litigio. Quiere decir, están bien identificados los presupuestos procesales, ¿no? Permiten continuar el proceso. Y si las condiciones de la acción están identificadas, digámosle así, se ha determinado que existe interés, que existe calidad y que existe legitimidad para obrar, no le queda otra cosa al juez
sino pronunciarse sobre el fondo del litigio. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Guaroto Milagros. Sí, doctor. Procede a leer, a ver. Finalidad del saneamiento. Procurar que el proceso se constituya y desarrolle válidamente. Procurar que no haya falta manifiesta de las dos condiciones de la acción, legitimidad e interés para obrar, para que el juez, al expedir sentencia, pueda emitir un juicio de fundabilidad, resolviendo el fondo del conflicto de intereses. Entonces, la finalidad del saneamiento procesal es que el proceso se desarrolle válidamente, ¿no? Esa es la finalidad del saneamiento procesal. Características del saneamiento procesal. La primera característica es que el acto procesal corresponde al juez del proceso, ¿sí? El acto del saneamiento procesal corresponde al juez del proceso. No es igual en todos los procesos. Cada proceso tiene su propia, digamos, su propio desplazamiento. Se puede concluir anticipadamente el proceso si es que no se sanea el proceso y va a operar como productividad para el juez del proceso y para el secretario correspondiente. Permite el avance del proceso hasta el pronunciamiento sobre el fondo del proceso. Y el auto de saneamiento debe ser debidamente motivada por el juez del proceso, ¿no? Tiene que tener la suficiente motivación el auto de saneamiento procesal. Y si este auto de saneamiento procesal causara agravio, la parte perjudicada podría interponer, ¿no?, la apelación correspondiente y el juez concederá con efecto suspensivo. Quiere decir que el auto de saneamiento procesal es posible de medio impugnatorio. Y si se plantea, el juez debe conceder el medio impugnatorio con efecto suspensivo. Quiere decir que será un superior jerárquico el que resuelva. Entonces decimos que en el saneamiento procesal el juez puede emitir 3 tipos de resoluciones, pero solo una de ellas va a primar. La primera resolución que puede emitir el juez es la existencia de una relación jurídica procesal válida, ¿no? Es la primera resolución que puede emitir. ¿Y cuándo se va a dar esa resolución jurídica procesal válida? Cuando el juez tenga legitimidad para obrar o conocer el proceso, ¿no? Tenga legitimidad para conocer el proceso. Cuando el demandante tenga legitimidad para obrar y el demandado tenga legitimidad para obrar. En ese caso, el juez no le queda otra sino emitir la resolución declarando la existencia de una relación jurídica procesal válida. La segunda es la concesión de un plazo si el proceso presentó defectos subsanables en la relación procesal. Quiere decir, si el juez visualiza que al visualizar el saneamiento procesal se presenta digámoslo así, se presenta un vicio subsanable que puede ser corregido, ¿no? En este caso el juez debe conceder un plazo no mayor de 10 días a efecto de que la parte pueda subsanar el error advertido. Si no subsana el error, ¿no?, el juez debe declarar nulo el proceso y debe darlo por concluido, ¿no?, imponiendo al demandante el pago de costas y costos, ¿no? La segunda alternativa es conceder un plazo si es que existen vicios subsanables, ¿no? Si es que existen vicios subsanables. La tercera posibilidad que tiene el juez es declarar la nulidad y consiguiente conclusión del proceso por contener defectos insubsanables
para que la relación procesal sea válida. Quiere decir, detecta el juez que los vicios son insubsanables, ¿no? Emite la resolución motivada y ordena el archivamiento del proceso. Y ordena el archivamiento del proceso. Quiere decir, la conclusión del proceso. Cuando los vicios son insubsanables. ¿Cuál es el efecto que produce la declaración judicial del saneamiento procesal? ¿Qué efecto produce? ¿Cuál es ese efecto que produce? Vamos a decirle a la señorita Cintia Margarita González que lea donde dice precluye. Doctor, buenas noches. Dice, precluye. Es poner fin a los vicios que podrían tener en el futuro el proceso con respecto a la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, excepciones y defensas previas. Muy bien. Quiere decir, si se ha declarado el saneamiento procesal, ya existe esa relación jurídica procesal válida, ya no se puede cuestionar nada con respecto a la demanda. No se puede cuestionar nada con respecto a la contestación de la demanda, a las excepciones y defensas previas, ¿no? Ya no hay cuestionamiento. El proceso debe continuar del saneamiento para adelante. Debe continuar el curso del proceso, digamos así, ¿no? Debe continuar. Por eso se dice que precluye, termina, concluye. ¿Sí? La preclusión es poner fin a un procedimiento. Terminado, declarado el saneamiento, ya no hay cuestionamiento válido que se pueda hacer con respecto a la demanda o algún vicio que podría darse en la contestación de la demanda o en la reconvención o en alguna excepción, ¿no? La preclusión tiene esa finalidad. Ese es el efecto que produce la declaración judicial de estar saneado el proceso. Clara Sumaita, José Arturo. Sí, doctor, presente. A ver, por favor, procede a ver esa diapositiva. Ya, doctor. El saneamiento del proceso y la declaración de rebeldía. El señor juez tiene que pronunciarse sobre el saneamiento del proceso. Si declara saneado el proceso, tiene que pronunciar sentencia. Artículo 460, 461, primera parte del Código Procesal Civil. Artículo 473, inciso 2 del Código Procesal Civil. No está en aptitud de dictar sentencia en los casos de excepción. Artículo 561, inciso 1, 2, 3, 4. Artículo 465 del Código Procesal Civil. Eso sería. Muy bien, gracias, Arturo. ¿A qué está referido? Mire, ¿a qué está referido? Está referido a que si el juez ha declarado a través de una resolución debidamente motivada la rebeldía del demandado, ¿no? Ha declarado la rebeldía del demandado, tiene que pronunciar sentencia. O sea, se pone el proceso en estación de sentencia, salvo los casos de excepción, ¿sí? Salvo los casos de excepción. Esos casos de excepción están contemplados en el artículo 561, inciso 1, 2, 3 y 4. Artículo 561, inciso 1, 2, 3 y 4. En el caso, por ejemplo, si fueran varios los demandantes, si estuviera en discusión derechos de menores, etc. ¿Sí? En esos casos, el juez no puede poner el proceso en estación de sentencia. Tiene que continuar el trámite normal del proceso. A eso está referido. Voy a dejar de compartir un minutito esta diapositiva para ingresar otra, por favor. Un minutito.
¿Visualizan? Sí, doctor. Muy bien. Fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. Fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. Bien, digamos lo siguiente. Cuando entra en vigencia el Código Procesal Civil de 1993, si ustedes visualizan el título, después del saneamiento procesal, habla sobre la conciliación, el punto controvertido y el saneamiento probatorio. Así está el título. Pero sin embargo, esto de la conciliación ha sido extraído del proceso, ¿no? Ha sido extraído, ha sido sacado del proceso y existe lo que se conoce la ley de conciliación y su reglamento. ¿Sí? La ley de conciliación y su reglamento. Entonces, ¿qué ha quedado? El punto controvertido y el saneamiento probatorio. Y entonces, una vez dictado el auto de saneamiento procesal, la norma indica lo siguiente. Las partes, dentro del tercer día de notificado el auto de saneamiento procesal, pueden indicar al juez los puntos controvertidos que deben tramitarse en el proceso. Las partes, dicen, ¿no? Dentro del tercer día deben de indicar al juez cuáles son los puntos controvertidos que están en discusión en el proceso. Si las partes no lo hicieran, será el juez del proceso el que determine los puntos controvertidos. Será el juez del proceso el que determine los puntos controvertidos. A ver, Zulcatito. Profesor, artículo 100. Profesor. Artículo 122, inciso 4 del Código Procesal Civil. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos. Si el juez denegará una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable, a su criterio deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente. Muy bien. Entonces, este artículo 122 en su inciso 4 indica, ¿no? Respecto, dice, la expresión clara y precisa de lo que se decida u ordene de todos los puntos controvertidos. De todos los puntos controvertidos. Quiere decir que en la sentencia el juez debe pronunciarse con respecto a todos los puntos controvertidos. ¿Sí? Con respecto a todos los puntos controvertidos. Y entonces decimos lo siguiente. En base a los puntos controvertidos, gira la actividad probatoria. En base a los puntos controvertidos, gira la actividad probatoria. Y ahí visualizan ustedes y dice, ya no existe la audiencia de saneamiento. Lo que existe ahora es, el juez dicta el auto de saneamiento. Esa parte ha sido modificada en la norma. ¿Sí? Ha habido una modificación de norma. Entonces decíamos, sobre la base de los puntos controvertidos, el juez va a resolver. Y la pregunta es, ¿de dónde extraemos los puntos controvertidos? ¿De dónde salen los puntos controvertidos? Y ya ustedes han hecho una demanda. Ya ustedes han formulado una contestación de demanda. ¿Sí?
En la demanda han planteado ustedes fundamentos de hecho. En la contestación de la demanda han ustedes formulado negaciones de hecho. De los fundamentos de hecho y de las negaciones de hecho es de donde se van a extraer los puntos controvertidos. Repito, de los fundamentos de hecho y de las negaciones de hecho es de donde se van a extraer los puntos controvertidos. Ahí hay un ejemplo de cómo se puede encontrar puntos controvertidos, ¿no? Acá está el ejemplo de cómo se pueden encontrar los puntos controvertidos. Vamos a ver. Señorita Alejandra Geldres, proceda a visualizar esa diapositiva, por favor. Pero sí la estoy mirando, doctor. Me está mandando a visualizar. Sí estoy mirando las diapositivas. Léala, señorita. Ah, ok. Ya. ¿Cómo se determinan los puntos controvertidos? Fijación de puntos controvertidos. El demandante afirma en la demanda o reconvención hechos. 1. Soy dueño y poseedor de un terreno. Sin embargo, el demandado en la contestación o reconvención señala, es falso, no es dueño ni poseedor del terreno. Primer punto controvertido. 2. El demandante señala que el demandado me debe dinero, mientras que el demandado establece que es mentira, no le debo dinero. Tercer punto controvertido. El demandante señala que el demandado me vendió un vehículo, mientras que el demandado nos dice que es cierto que vendí el vehículo al demandante. En este caso, ese no es un punto controvertido. Ejemplo 4. El demandante dice, el demandado no me ha devuelto documentos, mientras que el demandado nos dice, es cierto, no le he devuelto sus documentos. Entonces, como ahí hay concordancia, tampoco es un punto controvertido. Y ahí pueden visualizar en todo caso que hay dos puntos controvertidos, ¿sí? Los que van a estar en conflicto o que requieren resolver son esos dos puntos controvertidos. El número 1 y el número 2. Para resolver como puntos controvertidos. ¿De dónde han salido? Repito, de los fundamentos de hecho y de las negaciones de hecho. El derecho es hechos, prueba y ley. El derecho es hechos, prueba y ley. Interpretar se aprende en años, no en un momento. Interpretar se aprende en años, no en un momento. No se puede estudiar el derecho si es que no hay la ley. Y la pirámide del derecho es la constitución política del Estado como norma máxima, el Código Civil, derecho sustantivo, derecho material, en el cual están todos los derechos privados, y el Código Procesal Civil, que va a poner en funcionamiento a este Código Civil, ¿sí? A este Código Civil. Entonces decimos lo siguiente, el derecho tiene que estudiarse todos los días, ¿sí? El derecho tiene que estudiarse todos los días. Pero existen hechos individuales y hay hechos de trascendencia social conocidos como hechos jurídicos. Los hechos individuales serán de la vida privada de las personas, como por ejemplo, a qué hora te acuestas, a qué hora desayunas, si le das permiso para ir a una fiesta a tus hijos, etc. Corresponden a la vida privada de las personas. Pero los hechos de trascendencia social que se conocen como hechos jurídicos, está el alquiler de bien, el matrimonio, el contrato, la adopción, que pueden generar un conflicto de intereses
o una incertidumbre jurídica. Pueden generar un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Entonces, no olviden que los hechos individuales, ¿no?, son de la vida privada de las personas. Y los hechos de trascendencia social se pueden convertir en hechos de carácter jurídico. En hechos de carácter jurídico. El artículo 138 de la Constitución Política del Estado nos habla de la potestad de administrar justicia que corresponde al Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. ¿Sí? Y vemos lo siguiente. No podemos dejar de mencionar los presupuestos procesales, que son diferentes a los principios generales. ¿Sí? Los principios procesales son diferentes a los principios generales. Entonces le voy a pedir a Ciro que visualice o dé lectura a estos principios procesales. Ya, principios procesales. Imparcialidad del juzgador. Igualdad de las partes. La eficiencia de la serie procedimental. Transitoriedad del proceso. La modalidad procesal. La buena fe. No manchar el proceso. Bien. Entonces, los principios procesales habla de la imparcialidad del juez. El juez tiene que ser neutral. El juez tiene que ser una persona imparcial para tomar una decisión. Las partes tienen igualdad, tienen el principio de la igualdad. Las partes deben ser idénticas en el interior del proceso. El proceso tiene que tener la transitoriedad del proceso. Quiere decir que tiene que haber un desplazamiento del proceso. Tiene que darse la eficacia de la serie procedimental. La eficacia de la serie procedimental. Y por último, tiene que cuidarse la moralidad procesal. Quiere decir que se tiene que actuar con buena fe y no tratando de manchar el proceso. Que son diferentes a los principios generales del derecho. Entonces visualicen que solo son 5 los principios procesales. No hay otro. No hay otro principio procesal. ¿Sí? Como tarea para que puedan visualizar un poco, ingresen a Google y visualicen estos principios procesales. No hay otro, son 5. En todo el proceso civil, solo son 5 los principios procesales, que son diferentes a los principios generales del derecho. ¿Sí? Luego de que se hayan visualizado los puntos controvertidos, nos toca visualizar el saneamiento probatorio. Decimos, el juez fija los puntos controvertidos, califica los medios probatorios y realiza el saneamiento probatorio. Repito, el juez fija los puntos controvertidos, califica los medios probatorios y realiza el saneamiento probatorio. ¿Cómo está esto? Miren, jóvenes. ¿O cómo pueden visualizar esto? Una vez establecidos los puntos controvertidos, el juez tiene la alternativa de calificar los medios probatorios presentados por las partes del proceso.
y solo debe admitirlos aquellos medios probatorios que le puedan permitir al juez resolver el punto controvertido. Quiere decir, si se ha presentado un medio probatorio que no le va a servir al juez para resolver un punto controvertido, el juez debe, ¿cómo se dice? Debe eliminar, debe declarar improcedente o impertinente el medio probatorio. Solo el juez debe admitir los medios probatorios que le permitan resolver puntos controvertidos. No olviden, solo el juez debe admitir o calificar los medios probatorios que le van a permitir resolver los puntos controvertidos. Los demás deben declararse impertinentes o improcedentes los medios probatorios. Es así como el juez llegará al momento de realizar el saneamiento probatorio. A realizar el saneamiento probatorio. Hasta este instante del saneamiento probatorio, en el que el juez va a admitir los medios probatorios, se conocerá como la etapa postulatoria del proceso. ¿Hasta qué momento se conoce como la etapa postulatoria del proceso? Hasta el saneamiento probatorio. Acá termina la etapa postulatoria del proceso. Con este saneamiento probatorio termina la postulación del proceso, que es la primera etapa del proceso. ¿Qué es la primera etapa del proceso? ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la segunda etapa? Etapa probatoria, doctor. Claro, la etapa probatoria. Muy bien, Celestina. Muy Gracias. bien. La etapa probatoria. Los medios probatorios que se adjuntan al proceso deben cumplir 3 requisitos. Deben ser pertinentes, deben ser de utilidad y deben ser legales. Los medios probatorios que se adjuntan al proceso deben tener 3 requisitos. Deben ser pertinentes, deben ser de utilidad y deben ser legales. ¿Sí? Deben ser legales. A ver, vamos a ver. Brian. Sí, doctor. Buenas ¿Puedes leer, tardes. por favor, esta partecita? Sí, doctor. ¿Qué es lo que buscan las cuestiones probatorias? Primero, las pruebas puestas en cuestión sean actuadas en la audiencia de pruebas. Segundo, siendo actuadas se les asigne eficacia probatoria o evitar que pierdan valor. Muy bien. ¿Qué buscan las cuestiones probatorias? Que sean actuadas en la audiencia de pruebas y que se le dé eficacia probatoria o evitar que pierdan el valor correspondiente. O sea, esta parte donde les decía es el saneamiento probatorio va a permitir estos jóvenes. Siendo actuadas se les asigna eficacia probatoria o evitar que pierdan el valor. Y por último, el saneamiento probatorio se va a señalar los medios probatorios aceptados, ¿no? Se va a señalar o se señalan los medios probatorios aceptados. Se va a señalar fecha para la audiencia de pruebas.
la misma que debe realizarse en un plazo no mayor de 50 días. Si las pruebas fueran de carácter documental, no hay necesidad de audiencia. Si las pruebas son documentales, no hay necesidad de audiencia. Si hay audiencia o no, los abogados de las partes pueden solicitar el uso de la palabra antes de que se emita sentencia. Solo cuando el expediente se encuentre con autos para sentencia. ¿Sí? Cuando los autos estén para sentenciar, los abogados podrán presentar sus alegatos. Y los alegatos, ¿no? Los alegatos son las defensas que van a presentar el abogado del demandante y el abogado del demandado. Y en el proceso de conocimiento, el plazo para presentar alegatos es de 5 días. En proceso de conocimiento y en proceso abreviado. ¿Cuál es el plazo que se tiene para presentar alegatos? El plazo que se tiene para presentar alegatos es de 5 días. 5 días para presentar alegatos. Pero todavía no podemos irnos a alegatos porque nos estamos ubicando en el momento que las pruebas sean de carácter documental y no existe la necesidad de ir a una audiencia. Pero ¿qué ocurre si existe la necesidad de ir a una audiencia? Entonces se tiene que programar la audiencia de pruebas. Se tiene que programar la audiencia de pruebas. Audiencia de pruebas que lo vamos a visualizar después del parcial. ¿Sí? Audiencia de pruebas que vamos a visualizarlo después del parcial. Porque nos está faltando audiencia de pruebas, sentencia y medios impugnatorios. ¿Sí? Nos está faltando audiencia de pruebas, sentencia y medios impugnatorios. Aunque los medios impugnatorios los podríamos visualizar ya en el proceso abreviado. Ya en el proceso abreviado. Mucho dependerá del tiempo, jóvenes. ¿Sí? Mucho dependerá del tiempo. Bien, hasta acá, jóvenes, va a llegar lo que es el parcial. Hasta saneamiento probatorio. ¿Sí? Hasta saneamiento probatorio. Ciro presente, Crisóstomo presente, Cornejo presente, Margarita González presente, Rudy presente, Jara Sumaita presente, Zulcatito presente, Guarote presente, Alejandra Geldres presente, Alexander Alfredo Quispe presente, Mariela Andía presente, Brian Martín presente, Dayana presente, Pillaca, Gutiérrez Quispe presente, Kimberly Cabrera presente, Anicama Razo presente, Ricaldi Daniela presente, Boris Chamorro presente, Morelia Bendezú presente, Pesteros Ramos presente, Ángeles Fiorella presente, Víctor Hernández, Jenny Alejandra Abrigo, Denis Manuel Malqui presente, Carmona Flores presente, Shirley Ruby Toro Lengua presente, Tiglia Hernández Ticliapuma presente, Toro Lengua presente, Milagros Alvarado presente, Carmona Flores presente. ¿A quién no se le ha llamado, por favor?
Vilca Pizango, doctor, presente. Vilca Pizarro, muy bien. Doctor Hernández Zapata, presente. Hernández Zapata, muy Doctor, bien. buenas noches. Cochachi Suárez, presente. Ochachi Suárez, muy bien. Buenas noches, Ochoa Huarcaya, Rocío. Ochoa Huarcaya, muy bien. Omar. Quispe Sairitupac, muy bien. Omar. Buenas noches, doctor. Ormeño Gutiérrez también. Claudia Ormeño, muy bien. Profesor, buenas noches. La compañera Carrillo estaba presente hace un rato, pero se le fue el internet. Muy bien, ya lo deja sentado, que ha estado presente, muy bien. Muy bien, jóvenes. Una feliz Navidad, pásenlo muy bonito, a disfrutar, pero siempre cuidándose y protegiéndose. Feliz Navidad para todos. Igualmente, doctor. Igualmente, Igualmente, muchas doctor. gracias. Doctor. Feliz Navidad.